Muy buenas a todos. Nada, es un placer estar aquí con vosotros y con Cyberwall. Les agradecemos la invitación a Cyberwall Academy para veniros a hablar o que practiquemos también en un taller online de protección y compartición de secretos, ¿no? Bueno, vamos a hacer actividades prácticas y como lo vais a tener grabado, pues podéis pausar parte de la teoría y practicar con la parte de Guarded Box y demás, o sea, va a poder ser muy interactivo. Y sin más dilación, pues procedemos a presentarnos, ¿no? Nosotros vamos a estar con vosotros, Juanjo, Mónica y yo, un servidor, Raúl. Pues Mónica y yo trabajamos en Dinosec y Juanjo fue un poco el que originó Guarded Box, el proyecto, la solución, la idea original, ¿no? A partir de un par de hackatones, bueno, de uno originalmente y luego repitió en otro, de INCIBE en Cybercamp, y luego con esta situación de la crisis sanitaria, pandemia, etcétera, internacional, pues nos animamos los tres a finalmente darle salida más pública al proyecto, con la instancia pública que podéis usar, que vamos a ir utilizando en las demos y demás, y un poco con ese objetivo de proteger secretos. Entonces, de cara a la dinámica de la sesión, lo que vamos a cubrir es lo que veis aquí en el índice, ¿no? Os vamos a empezar contando un poco qué es un secreto y el concepto, y desmitificar un poco elementos que sobre todo la gente que somos más técnica o trabajamos en el mundo de ciberseguridad, pues solemos asociar a un secreto, pero no solo eso es un secreto. Luego vamos a contaros una parte que hemos estado reflexionando sobre ella, profundizando para clasificar, ¿no? O un poco organizar qué secretos tenemos y sus diferencias y, por tanto, cómo tenemos que proteger cada uno de ellos. Esto tiene mucha relación con el ciclo de vida del secreto, es decir, cómo evolucionan y cómo tengo que irlos protegiendo y qué ocurren. No queremos desvelar todavía mucho. Os vamos a contar algunos ejemplos de problemas que vemos en el día a día, tanto personal como profesional, a la hora de proteger y, sobre todo, compartir secretos para que los evitemos, ¿no? Y cómo lo tendríamos que hacer. De forma general, plantearemos qué debemos pedirle a una solución que proteja mis secretos para que realmente estén protegidos, ¿no? y sean seguros. Y luego ya vamos a saltar mucho a la parte de taller con Guarded Box, haciendo demos, que podéis vosotros luego practicar cuando veáis la sesión. Y brevemente, tampoco queremos profundizar mucho, os contaremos algunos detalles técnicos, muy relacionado con qué le debo pedir a una solución que proteja mis secretos. Pues lo primero es que sea segura ya en sí mismo, ¿no? Y muchos otros elementos, tanto desde un punto de vista de diseño como de implementación. Os contaremos ahí detalles, acabaremos con unas conclusiones, reflexiones de todo lo que hemos visto y, bueno, pues esperamos que os sea bastante entretenida, interactiva, que aprendamos y, sobre todo, que pongamos a partir de ahora en práctica todo lo que vamos a ir viendo, que es el objetivo un poco de la sesión. Entonces, pues nada, es un secreto. Pues nada, bueno, lo primero, dar las gracias a Cyberwall. Es para mí un placer estar con vosotros y venir a hablar de secretos. Bueno, ¿qué es un secreto? Si nos lo preguntan así a bote pronto, todo el mundo pues piensa en algo oscuro, algo que no se debe de revelar. Secreto, si lo miramos según la perspectiva de la RAE, ¿no? Es algo que alguien tiene de manera exclusiva, porque esto sí que está referenciado en el término, y que normalmente hace alusión a algo centrado en una medicina, una ciencia, un oficio. Pero la verdad es que a nivel práctico un secreto es cualquier cosa cuyo conocimiento se quiere preservar de terceros. Entonces tenemos todos muchísimos secretos. Tenemos secretos de estos que no queremos que se entere la pareja, la familia. Tenemos otros que son secretos que comprometen nuestra parte profesional, que pueden poner en riesgo a factores económicos. Entonces todo el mundo tenemos un montón de secretos y efectivamente son los dos ámbitos, profesional y personal. Muy importante, lo decía Raúl, hay que desmitificar que el término secreto está asociado solamente a una contraseña. Los que nos movemos en el mundo informático tendemos a pensar esto, pero no. O sea, imaginaos, aquí tenéis unos cuantos ejemplos, pero algo tan sencillo como la clave de acceso a una videoconferencia, que las estamos utilizando todos con esto del teletrabajo todos los días, es un secreto. El historial médico de una persona es un secreto. La manera, el código de abrir la caja fuerte del Banco de España en modo casa de papel es un secreto. Me ha gustado un matiz que has hecho ahí, que es el código, pero has dicho la manera.
¿Qué es eso? El procedimiento que hay que seguir para abrirlo. Efectivamente, porque es que un secreto puede ser un protocolo de algo que nadie más debe conocer, porque el conocimiento de ese protocolo puede llevar a una situación que queremos evitar. Yéndonos al mundo también más peliculero, pues las coordenadas de un submarino militar o de un enclave protegido, o incluso una identidad de una persona que se encuentra, pues va a ser un testigo protegido, o una persona que ha sido víctima de violencia, y hay que, a nivel policial y judicial, proteger donde se encuentra, porque si no se puede comprometer el operativo. De ahí tenemos 1000 ejemplos. Pues el código de acceso al edificio de la oficina o al portal de mi casa, los componentes de una fórmula secreta, en este caso, pues de un cemento. Como veis, hay infinidad de ellos, ¿no? Así que si tenemos muchos, hay que pensar en cómo los vamos a tratar. Un segundito. Vale. Entonces, pues esta reflexión de los secretos, aquí cuidadito, y por eso ponemos la palabra spoiler, si hay alguien que tiene que parar el vídeo o el audio ahora que lo haga. Vamos a utilizar algún ejemplo un poco peliculero. Entonces, hemos visto que hay secretos que no son secretos unitarios, sino que tienen una composición fragmentada. ¿Por qué? Pues puede ser porque tú quieres asegurarte de que no es necesario que solamente haya una persona, sino que al menos necesitas dos para comprometer o asegurarte de que nadie va a robar el secreto. Esto es lo que se conoce típicamente como la regla del two men rule, ¿no? La regla de los 2 hombres. Y hasta esto incluso puede ser comprometido, ¿no? Porque aquí viene el spoiler. Los que seáis fans de Stranger Things, pues sabéis que cuando Joyce estaba intentando abrir el portal, de pronto necesitaba estar abriendo 2 partes a la vez. Hubiera debido haber 2 personas, pero solo estaba ella, así que cogió un cinturón y al final pudo aplicar la regla del two man rule como one woman rule. Pero efectivamente esto es un ejemplo de secreto fragmentado. Otro también peliculero y también de spoiler. Si os acordáis, habéis visto la última parte de la saga de Star Wars, la primera película de esta tercera entrega, hay un pequeño droide, ¿no? que está llevando un mapa, bueno, alguien le ha metido un fragmento. El droide es BB-8, ¿no? Y entonces cuando por fin consiguen llevar a BB-8 delante de la Resistencia, pues se encuentran con que R2D2 tenía almacenado el mapa de Luke Skywalker, pero le faltaba una única pieza, un único elemento. La Resistencia llevaba años intentando localizar a Luke, pero faltaba ese fragmento que era el que completaba el secreto. Todo lo demás era secreto también, pero sin esta parte era imposible descifrarlo. Entonces, por ejemplo, pues eso, ya de aquí, sobre los secretos fragmentados se puede hablar un montón. Uno de los inventores de RSA, Shamir, generó un procedimiento que se conoció como Shamir Secret Sharing, que permitía que un secreto pudiera ser dividido en n fragmentos y que bastase con conocer k, un número inferior normalmente a n, para poderlo reconstruir. Y de manera que si te conocías K pero te faltaba 1, no pudieras comprometerlo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues un objetivo es que tú puedas tener más seguridad de que el secreto necesitan unirse más personas para poderlo desvelar, pero que no necesitas tenerlos a todos, porque eso te puede ocasionar un problema de indisponibilidad, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues se puede aplicar en empresas de desarrollo de software en las que cuando se va a generar la firma, se va a firmar una nueva versión, pues tú no quieres que la firme un único desarrollador. Si tienes 3, que al menos 2 de ellos la firmen, pero que no tengan que estar los 3, ¿vale? Este procedimiento está apoyado en la interpolación polinómica de Lagrange, que básicamente utiliza un esquema matemático en el cual para poder conocer un polinomio de grado n necesitas tener n más 1 muestras, ¿vale? A partir de las cuales la vas a poder regenerar. Por ejemplo, una recta es un polinomio de grado 1 y una recta queda perfectamente delimitada por 2 puntos. O una parábola que es de grado 2, necesitas 3 puntos para poderla identificar inequívocamente, ¿vale? Entonces, os dejamos ahí abajo unas referencias de soluciones de código abierto que implementan este esquema de Shamir Secret Sharing y es bastante chulo. Os animamos a que practiquéis para ver cómo podéis teclear un párrafo. Esto os va a generar una serie de fragmentos y cuando hayáis definido cuántos fragmentos hacen falta para poderlo recuperar, pues os sale. Así es que os animamos a que lo hagáis. Una parte práctica de esto que lo contamos a veces en ejemplos con los secretos es también, ahora que se está poniendo muy de moda el tema de criptomonedas, ¿no? Claro, hay responsables de redes y de wallet con una gran cantidad económica dentro del wallet, donde sería interesante aplicar este método. Es decir,
tengo 4 personas y necesito 3 para abrirlo, pero si a alguna le pasa algo, todavía las otras 3 tienen acceso y no dependo del problema de no tener acceso al wallet como ocurrió, ¿no?, en Canadá. Entonces, bueno, esta reflexión que hemos ido haciendo sobre los secretos lo que nos ha llevado es a pensar que cada secreto es diferente, entonces hay que tratarlos de manera diferente y entonces al final lo que nos encontramos es que el secreto es una entidad que hay que poder gestionar y que además va a tener vida propia y va a poder evolucionar. Entonces tenemos que ser capaces de evolucionar y de crear un procedimiento que nos permita ir manteniendo los secretos, dando pasos atrás o pasos adelante según sea necesario. Entonces, eso básicamente consiste en procedimentar el mundo de los secretos y no dejarlo metido todo en un baúl, tratándolo todo de manera igual como si lo fuera, pero que no lo es, ¿vale? Sí, porque ahora lo vamos a ver con ejemplos de cómo cada secreto tiene su criticidad diferente, ¿vale? Entonces, bueno, hemos establecido una pequeña taxonomía, probablemente admita matices o habrá, según quien la analice, cosas en las que esté más o menos no de acuerdo, pero básicamente hemos querido crear una serie de criterios de clasificación para los atributos de los secretos, ¿no? También para los valores de los atributos y también para la parte de compartición, ¿vale? Pues esto probablemente, una vez que le demos forma y a nivel de documento, pues en la web de GuardedBox, que es guardedbox.es, lo acabaremos publicando, pero ahora un poco con vosotros será ver algunos ejemplos para un poco darle vida a esta parte. Pues por ejemplo eso, en la parte superior tenéis una serie de atributos, ¿no?, de los que nosotros hemos identificado y en la parte, digamos, de la izquierda son ejemplos, ¿no?, ejemplos concretos. Entonces, pues como comentábamos, ¿no?, una clave de acceso a una videoconferencia en principio tiene sentido que sea un secreto unitario. ¿De quién es? Pues normalmente... Unitario queremos decir eso, no es tan importante como para tenerlo que fragmentar, como veíamos antes, ¿no?, que era el caso más avanzado quizá de secretos súper críticos. Sí. La propiedad, pues este es un secreto que es colectivo. Vemos, por ejemplo, el de abajo, que es la contraseña del DNI electrónico, que es un secreto individual, ¿vale? Y además, haciendo un poco la relación entre ellos, aun siendo los dos unitarios, pues la clave de acceso a la videoconferencia normalmente tiene un carácter colaborativo, pero la contraseña del DNI electrónico es exclusivo, ¿vale? Igualmente, la temporalidad del secreto. Podemos tener secretos efímeros, tanto lo que es la entidad del secreto como el valor que tiene el secreto, es decir, van a ser utilizados, van a tener una duración en el tiempo y luego el secreto ya no tiene necesidad de seguir existiendo. Y otros que nos van a acompañar a lo largo desde que nos topemos con el secreto, vamos a seguir conviviendo con él. Quizá ahí es importante comentar, ¿no, Mónica?, la parte un poco esa de efímero entre entidad y valor. Es decir, por ejemplo, el que sea efímera la entidad para una conferencia es que una vez que ha acabado la conferencia, pues ya no tiene razón de existencia ese secreto, ya esa conferencia no se va a dar de nuevo y se dará otra diferente. Y lógicamente el valor también lo es. Otro ejemplo donde no sería efímera la entidad, pero sí el valor, es una contraseña. Es decir, yo tengo mi contraseña de acceso al mail, esa siempre existe, pero el valor cambia con el tiempo, entonces pues no es siempre el mismo, un poco por diferenciarlos, pero mi contraseña de email tiene que existir siempre, si no, no podría acceder al mail. Tenemos también la parte, digamos, del nivel de compartición, porque la definición esta de la RAE, que decía que el secreto es algo que alguien exclusivamente posee, bueno, pues actualmente, en el mundo en el que vivimos nosotros, eso es prácticamente inexistente. La mayor parte de los secretos han nacido para ser compartidos y, de hecho, es su razón de ser. O sea, necesitas utilizarlo en conjunto, ¿vale? O incluso aunque sea un secreto individual, a veces no te queda más remedio que compartirlo. Entonces, dentro de la parte de nivel de compartición, pues te puedes encontrar que lo tengas que compartir de manera interna, dentro de tu organización, grupo de amigos, grupo familiar, o que puedas tenerlo que compartir de manera externa. Por ejemplo, en el caso de una auditoría de seguridad, la empresa puede tener que compartir las credenciales de acceso a un sistema con un auditor que es de otra empresa completamente diferente, ¿vale? La parte de la propiedad esta que hemos denominado accesibilidad o disponibilidad, pues están relacionadas, ¿no? Porque la accesibilidad es, si yo necesito acceder al secreto, ¿vale?, lo voy a poder hacer, va a estar disponible, y para ello puede ocurrir que el secreto tenga respaldo o que no tenga respaldo. Entonces, hay determinados secretos que más te vale que tengas un respaldo para ellos, porque si no consigues acceder a la copia original, puedes tener un serio problema. Imaginaos, por ejemplo, pues eso, la apertura de una caja fuerte que hay que abrir sí o sí en un momento determinado del tiempo. Pues a lo mejor necesitas tener 2 llaves
y tienes que saberlas controlar sabiendo que de ese secreto existen copias, ¿vale? Bueno, luego, ¿quién nos impone la existencia de los secretos? Pues también es muy variado. Algunos me los puedo imponer yo. Yo considero que mi cuenta de Netflix es un secreto, pero puede haber personas que consideren que la cuenta de Netflix es algo que van a poder, que se le impone a otra persona que quiere compartir con ellos, por ejemplo, ¿vale? O no, o puede ser la legislación, que yo tenga una contraseña de un DNI electrónico, en el momento que tengo el DNI electrónico, legalmente tengo que poner una contraseña, ¿vale? O, por ejemplo, si yo trabajo con expedientes disciplinarios y esa información es muy sensible, a mí me va a obligar la legislación a proteger ese secreto de manera que si lo filtro o ya sea voluntaria o involuntariamente, voy a tener consecuencias incluso penales, ¿vale? Bueno, como veis, puede ser eso algo que viene de fuera o de dentro de regulación. Importante es también saber el impacto de la posible filtración. Si un secreto se nos filtra a lo mejor una clave de acceso a una videoconferencia que vamos a hacer en un momento dado sin demasiada importancia, pues no tiene secreto. Pero ese mismo secreto, si la videoconferencia va a tratar temas delicados, temas estratégicos, un consejo de ministros, pues os podéis imaginar que el impacto de la filtración y que alguien se pueda colar en esa videoconferencia es muy elevado. Entonces, el impacto a veces no es cuantificable, pero siempre podemos establecer unos rangos de alto, medio, muy alto, bajo, ¿vale? En términos, digamos, no tan exactos. Tenemos también por ahí la renovabilidad. Imaginaos, por ejemplo, el historial médico. Si a mí me comprometen el historial médico, pues eso no lo puedo renovar. Me han comprometido hasta donde me han comprometido. Pero sí es cierto que me han comprometido hasta un punto del tiempo. Lo que ocurra después, todo lo que venga a ocurrir en mi historial médico a partir de ese momento, ya no va a estar comprometido. Por eso consideramos que esa parte es incremental. Y hay otros que no son renovables. Por ejemplo, en absoluto, mi huella. Si alguien compromete mi huella y yo estoy utilizando la huella para autentificarme en determinados servicios o para que me reconozca la policía si he hecho algo que no está muy bien, pues eso ya no lo puedo cambiar, ¿vale? Sí, la fórmula Coca-Cola que lo usamos siempre aquí como ejemplo es lo mismo. Si se desvela, se desvela. Ya es la que es. No hay otra opción. Eso es. Y en este caso, además, pues, introducimos también la característica de inmutabilidad porque no cambia. Ese secreto no puede cambiar. Si lo comprometen, lo han comprometido por completo y no puede hacer nada para devolverlo a un valor que consideremos seguro. Igual que pasaba con el mapa de Luke Skywalker. Es inmutable. O sea, Luke está donde está. Si se mueve, habrá que cambiarlo, pero tomando una foto en el tiempo, ese secreto es inmutable. Y luego, un elemento muy importante es cuándo se utilizará y dónde se utilizará. Si es un secreto que se tiene que utilizar de manera puntual, pues quizá nos podamos plantear protegerlo de una manera que nos cueste más llegar a él o no. Pero si lo tengo que utilizar todos los días, más me vale tenerlo accesible, ¿vale? ¿Y el dónde? Pues a veces sabemos dónde vamos a utilizar un secreto, pero otras veces no lo sabemos. Si yo tengo que meter el PIN de mi tarjeta de crédito, voy a hacerlo normalmente en un cajero, en un datáfono, pero ¿de dónde? O, por ejemplo, se me ocurre, el código de acceso a la taquilla del edificio. Ese sí que es exactamente donde lo voy a utilizar. Pero ahora bien, ese sitio donde lo tengo que utilizar es interno, es por ejemplo el código de la caja fuerte de mi casa, o es externo y es el código de acceso al edificio de oficinas. Entonces, incluso un secreto que parece igual tiene propiedades diferentes e incluso aquí utilizamos el galleguín, a los galleguiños, ¿no? Diciendo el depende, porque depende de quién lo clasifique. Un secreto para alguien puede tener unas propiedades y para otra persona otras. Ayer que dimos una charla parecida en otro foro, ¿no? Pues alguien decía, yo no entiendo cómo para alguien un mismo secreto puede tener propiedades diferentes. Pues imaginaos, por ejemplo, las credenciales para acceder al banco. Pues Raúl, que es súper paranoico, solamente accede al banco para hacer cualquier mínima operación desde su ordenador bastionado con una máquina virtual en la que única y exclusivamente tiene un navegador súper capado para acceder al banco y nunca hace algo desde cualquier otro sitio. Sin embargo, es muy habitual que la gente tenga la aplicación del móvil, la aplicación de la banca en el móvil y allá donde le surja, pues la puede utilizar. Entonces, como veis, es algo que depende mucho de la persona. Sí, el concepto este que siempre enfatizamos es un mismo secreto para dos personas puede tener una clasificación distinta, es decir, cada uno tenemos que aplicar los atributos de clasificación según nos
nos parezca. Incluso el mapa de Luke Skywalker, bueno, alguien fue suficientemente inteligente para hacerlo fragmentado, porque con ello consiguieron que durante años el Imperio pudiera, lo buscara sin cesar y solamente encontrar piezas, pero alguien podría haber cogido el mapa y haberlo plasmado como un secreto unitario, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante importante que os quedéis con esta idea de que los atributos de un secreto son específicos para ese secreto y no vale extenderlos para otros secretos del mismo tipo, porque las condiciones pueden variar. Eso es. Entonces, ya tenemos la entidad secreto y como toda entidad va a tener un ciclo de vida y eso es lo que nos importa también a nosotros, ¿no? El ciclo de vida como tal va siempre pues a ser muy similar al de una persona o al de un ser vivo. Va a nacer, en este caso en vez de crecer, se va a proteger, se va a utilizar, que como hemos dicho es el último fin de los secretos, se puede compartir, es bastante posible que se comparta. La parte ya, hasta ahí estaríamos entrando un poco en lo que es el ciclo de vida esperado y si se nos mete algo por en medio que es que se compromete el secreto, pues nos han alterado su ciclo de vida, ¿vale? Entonces ahí es donde veremos cómo podemos intervenir. Primero, para que eso no pase y para que si ha pasado podamos al menos devolverlo a una situación lo menos complicada posible. Y un elemento muy importante es que también el secreto puede necesitar morir. Y no porque se haya comprometido, sino porque ¿de qué me sirve a mí tener, por ejemplo, almacenado un localizador de un billete de avión si ya el viaje ha pasado? No lo necesito tener para nada. ¿O para qué necesito guardar el secreto de cuál era mi contraseña del DNI electrónico hace 4 años si la he cambiado? Pues dependiendo del secreto es mejor que muere y que no rule por ahí. O un caso muy llamativo. Si yo he contratado una empresa para que me haga una auditoría y he creado usuarios y he creado credenciales para esa auditoría, la auditoría acaba y yo no destruyo esos secretos, tengo una puerta de atrás por la cual el auditor o alguien que tenga acceso a esas credenciales puede colarse. Entonces, igual de importante el nacimiento, la protección, utilización y comparación del secreto como matarlo cuando sea necesario. Aquí lo siguiente que vamos a ver, porque es donde ponemos un poco el foco y por eso está en rojo, es la parte alterada, ¿no? Es cuando me comprometen un secreto porque, digamos, el objetivo de la sesión no es cómo protejo mis secretos. Pero cada una de estas fases del ciclo de vida es verdad que tiene muchos elementos a tener en cuenta, ¿no? Desde, pues como decía antes Mónica, ¿no? Desde el nacimiento y ya desde que nace hago esa clasificación de los atributos que hemos visto antes para tratarlo de una forma u otra. Es decir, si es muy crítico para mí y solo lo uso en un lugar determinado y además es inmutable y si me lo comprometen estoy perdido y demás, pues pondré unas medidas de seguridad más elevadas y si se dan unos condicionantes más relajados, ¿no? Pondré otras. Y un poco lo que hemos ido reflexionando ha sido sobre cada una de estas etapas cosas a tener en cuenta, ¿no? En el nacimiento, cuando se protege, evaluar pues quién lo va a custodiar, ¿no? O dónde, o cómo lo va a hacer, o si hay copias o no, como comentaba antes Mónica, en la utilización que muchas veces se nos olvida. De hecho, la primera vez que nos planteábamos todo este ciclo de vida, etcétera, la utilización pues es lógicamente el propósito del secreto. Si no, es muy fácil el típico ejemplo de broma que usamos en ciberseguridad, ¿no? De este elemento es muy seguro, si lo metes ahí en un bloque de hormigón, lo tiras ahí en el fondo del mar, en el Deep Blue seca ahí y lo metes a 11.000 metros de profundidad, ¿no? Pues es muy seguro, pero no lo puede utilizar nadie, ¿no? Entonces, aquí tanto Juanjo como Mónica siempre enfatizan mucho en cuando hace falta usar el secreto y se necesita, cómo de fácil es que esté accesible, ¿vale? Porque ahí empezamos con usabilidad y seguridad y ese equilibrio que siempre es complicado. Por ejemplo, el tema de la utilización a veces es lo que digamos que interfiere en otras partes del ciclo de vida. Nosotros nos gusta considerar que esto es un hámster, ¿no? Algo que va dando vueltas en una rueda, porque si yo tengo el secreto, ¿no? Imaginaos, os habrá pasado, a lo mejor a muchos alguna vez, que sois los que tenéis la contraseña de administración de un determinado sistema y de pronto os vais de vacaciones y alguien necesita sí o sí la credencial de administrador. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, os puede llamar cuando estáis ahí en la playa tomando la Coca-Cola fresquitos o a las 3 de la mañana o en situaciones intempestivas, ¿vale? O en ese momento además, oye, que necesito la clave tal, y dices, ostras, pero la clave, si yo la había guardado dentro de un cajón, no sé qué, espérate que me tengo que ir a la oficina porque la clave solo está ahí guardada, tal. Entonces, eso hace que muchas veces sea imposible
gestionar un secreto que necesitas tenerlo, que necesitas estar, digamos, prevenido para eventualidades que te puedan surgir. Entonces, el cuánto cuesta acceder al secreto si se necesita y cómo de frecuente puede ser que se necesite, condiciona mucho cómo hacer todo esto, ¿vale? Y entonces entramos también, pues eso, si el secreto va a tener que ser compartido, como puede ser este caso, ¿no? Lo más normal es que si tú estás en la playa porque eres el que conoce la password de admin, pero alguien la necesita y se puede acreditar que la necesita, pues que se lo puedas compartir. No necesites tenerte que irte tú para introducir el secreto. Entonces, la compartición es un elemento muy, muy, muy sensible porque es lo que normalmente ocasiona que el ciclo de vida se pueda alterar y el secreto se pueda comprometer. Por tanto, tiene que ser un proceso muy bien definido, que sea sencillo incorporar a la cadena de compartición a un elemento, a un individuo que necesita estar en esta cadena de compartición, y no solo para la organización, sino también para el propio individuo, ¿vale? Que de pronto, imaginaos un empleado que entra nuevo y hay que compartirle no sé cuántos secretos para poder empezar a desarrollar su trabajo. Pues tiene que ser también fácil para él, porque si le llega uno por aquí, oye, que las credenciales de no sé qué te las voy a pasar por WhatsApp. No, espérate que las otras las tienes en el correo electrónico, mira en un mail que te ha mandado no sé quién. Pues al final también es muy complicado y no escala. Y sobre todo hay que establecer un sistema que sea homogéneo y que no nos cueste mucho mantener. Para mí, la piedra filosofal de esto, que sea muy sencillo saber a quién le hemos hecho llegar el secreto y cómo se le ha hecho llegar. Porque estoy segura de que muchísimos de nosotros, todos, por ser, ya digamos, metido a la piscina, en más de una ocasión hemos compartido o alguien nos ha hecho llegar algo y hemos dicho, ostras, ¿dónde está aquella contraseña que hacía falta tal? ¿Cómo me la hizo llegar? Fue por WhatsApp, espérate, no, mira, a ver si está en Signal. No, lo mismo fue por correo y no hay manera, nadie encuentra la contraseña en el momento que se necesita, ¿vale? Por tanto, esto también es fundamental y también para saber si le hemos hecho llegar a alguien el secreto que ya no lo debe de conocer. Sí, nos pasa de hecho mucho y profesionalmente esa situación, incluso con gente de ciberseguridad. O sea, nos pasaba hace 3 semanas un documento que se compartió, cifrado, ¿vale? Con una contraseña robusta y era, oye, ¿cuál fue la contraseña que usamos aquí? Y eso no puede ocurrir y hay que buscar soluciones. Aquí sí queremos que le pongáis mucho foco, aparte de lógicamente el compromiso y que se altera, a la parte de compartición, ¿no? Que de primeras puede ser algo que dices, si los secretos son privados, ¿no? Exclusivos, como decíamos antes, y la realidad nos ha demostrado que pese a que haya refranes, ¿no? Como el típico este de secreto de uno, secreto seguro, secreto de dos, encomiéndate a Dios, ¿no? Y secreto de 3 ya no lo es, o secreto no es, ¿no? Pues no es cierto el refrán. O sea, al final en el día a día nosotros estamos poniendo mucho foco en la parte de compartición para hacerlo de forma segura también. Es un poco el objetivo. Pero bueno, lo que decíamos, lo que nos preocupa es si se compromete, básicamente. Y además nos preocupa porque si tuviéramos la fuerza, como Yoda, ¿no? Pues cuando el secreto se compromete, notaríamos una perturbación, ¿no? Y diríamos, hay la fuerza, una perturbación, siento, pero es que lo normal es que seamos los últimos en enterarnos, ¿vale? Entonces, hay que distinguir, pues eso, varios elementos, ¿no? Los tipos de compromiso, pues alguien lo ha podido filtrar de manera voluntaria. Si alguien filtra un secreto de manera voluntaria, contra eso hay poco que se puede hacer. O sea, si a mí me hacen llegar un secreto y yo lo quiero filtrar, pues bueno, me tendré que enfrentar a las consecuencias si me pillan, pero se puede hacer relativamente poco para controlarlo. Pero a veces puede ser involuntaria. Yo me ha podido llamar a alguien para darme una contraseña de algo, le he apuntado en un papel, de pronto me tengo que ir a hacer no sé qué, me dejo el papel y sin darme cuenta he filtrado un secreto, aunque no haya querido, ¿vale? También en la parte del compromiso pues podemos tener bien accesos no autorizados o modificaciones no autorizadas, porque tan grave es que alguien acceda al secreto y conozca el valor como que además me lo pueda alterar. Imaginaos que en el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, o bueno, voy a decir el del cemento que teníamos, ¿no? La fórmula del cemento, de pronto alguien lo altera, añade un ingrediente a la fórmula que en vez de cemento, pues lo que lo convierte es en un explosivo. Pues puede ocasionar grandes problemas. Y lo que hablábamos, ¿no? Lo que mencionamos anteriormente de José Mota, el andan dará el secreto, ¿no? Lo perdemos, no sabemos dónde lo teníamos, cómo encontrarlo, por dónde empezar a tirar del hilo. Pero si nuestra seguridad era robusta, además, con buenos algoritmos de cifrado y demás, pues sin el secreto no hay forma de acceder a los datos que protegía, con lo cual es un problema. Tenemos también que tener mecanismos de detección, tanto de estos accesos no autorizados como de revelación indebida,
de ver si la integridad del secreto se ha podido comprometer y también de saber si algo ha pasado, poderlo auditar y establecer un timeline, una línea temporal en la que digamos, bueno, pues si aquí yo en este punto sé que este secreto tenía este valor, pero y me han intentado entrar en el sistema con este valor, es porque alguien conocía este valor, aunque sea un valor pasado, ¿no? ¿En qué punto lo cambie? Pues poder tirar del hilo, poder ver qué ha pasado. Sobre todo porque si el secreto se altera y se compromete, podemos tener implicaciones desde legales, como decíamos, pues ya sea una GPRD, si hemos revelado información personal de clientes, de colaboradores, de quien sea, ¿no? Puede incluso ser penal, porque yo he podido hacer algo que haya ocasionado un daño muy, muy importante, ¿no? Imagina si yo revelo la identidad de una persona que es víctima de violencia de género y por culpa de eso no accedía a su agresor, pues yo debería de tener responsabilidades penales, ¿vale? A veces es solo reputacional. Si yo estoy custodiando, si yo tengo Guarded Box, tenéis ahí los secretos y de pronto me comprometen, adiós, ¿no? Adiós Guarded Box y adiós a nuestra reputación en todos los sentidos. Y otras veces es simplemente económicas. Bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Porque te puede arruinar si alguien accede, por ejemplo, a la información de una OPA que tú tienes planeada y de pronto esto se revela y la operación de compra de acciones pues bajan o suben o pasa algo que no es esperado. Y luego los daños colaterales, porque no solamente es el impacto directo, sino estos daños colaterales que decimos, pues eso, que se revele la identidad de un testigo protegido puede comprometer la investigación. Entonces, a lo mejor a él no le pasa nada, va a hablar y ya está, pero la investigación ya no va a tener ningún sentido. Y a veces el problema suele ser bastante común que atajarlo sea muy difícil y revertirlo sea todavía mucho más difícil. Aquí, chicos, yo creo que también merece la pena mencionar que en ocasiones que se comprometa el valor de un secreto es grave, pero también en otras ocasiones es grave que se comprometa quiénes eran las personas que han tenido acceso a ese secreto, ¿no? Por poner el ejemplo del mapa de Luke Skywalker, ¿no? Si Kylo Ren llega a saber que tal persona ha tenido acceso al mapa, pues a lo mejor va a por él a interrogarle, ¿no? Entonces, comprometer el hecho de saber qué personas tienen o han tenido acceso al secreto también puede suponer un problema, ¿no? No solamente Sin duda. Si quieres, Juanjo, comenta o aprovecha a comentar cómo esta reflexión y con el curso de formación que nos ocurrió en Guarded Box nos hizo introducir una funcionalidad para este motivo concreto. Sí, fue un caso que se nos dio, ¿no? Que estábamos utilizando Guarded Box para darle acceso a un montón de personas pues un acceso que en principio queríamos mantener secreto. Y claro, lo que hicimos fue incluir a todas esas personas en un grupo. ¿Vale? Luego en el taller veremos cómo a través de Guarded Box se puede incluir a varias personas en un grupo en el que hay secretos. Pero claro, nosotros introdujimos a todas esas personas en el grupo y al meter a todas las personas en un grupo, todos ellos podían conocer quiénes estaban en ese grupo, ¿no? O sea, todos ellos podían ser conscientes de alguna manera entre ellos de quienes tenían acceso a los secretos que estábamos poniendo en ese grupo, ¿no? Y pues efectivamente ahí un usuario nos dijo, oye, yo es que estoy poniendo aquí mi email para que me compartáis los accesos al curso y yo no quiero que los demás estudiantes del curso vean mi email, ¿no? Solo porque estemos todos metidos en un grupo en el que se nos comparte el secreto, ¿no? Y en ese caso era solo un tema de privacidad, en el que realmente nosotros no habíamos caído, de ahí también luego el establecer esta taxonomía, porque nosotros teníamos el concepto de que un grupo era un grupo formado por personas que colaboran entre sí, que se conocen. Este caso era claramente uno que no, pero luego llevamos la reflexión más allá y dijimos, imaginaos que tenemos una agencia de espionaje y resulta que los espías no pueden saber entre ellos quién forma parte de la misma unidad. O pues eso, alguien conoce eso, puede llegar un mafioso, ¿no? Y decirme a mí, oye, dime dónde está escondido Luke Skywalker. Puede llegar Kylo Ren y me dice, dame el mapa. Y digo, yo no lo sé, digo, pero Raúl lo sabe. Parte de las piernas está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces es tan secreto, el propio secreto, o sea, la existencia del secreto, como los conocedores del secreto. Y eso es un elemento fundamental. Sí, ahí lo que intentamos con Guarded Box igual es que vaya evolucionando porque nuestro concepto de diseño original era ese de transparencia, ¿no? Y colaboración en el grupo, pero vimos que no, que había dos tipos de grupos y por eso hubo que meter esa funcionalidad adicional.
Aquí, pues nada, simplemente eso, ¿no? La parte del seguimiento de la vida de un secreto, en determinadas situaciones es fundamental disponer de un elemento de tracking, de auditoría. Eso, como veremos, no es algo que vayamos a poder poner en instancia pública, porque eso significaría, en el caso de Guarded Box, en el caso de Guarded Box en concreto, porque eso significaría que incluso nosotros podríamos tener acceso a actividades a cuando la gente accede a un secreto, ¿no? Cosa que no queremos hacer. Pero sí que pues nos han planteado situaciones en las que realmente es necesario saber si se ha filtrado algo importante, por ejemplo, cómo ha podido pasar y qué personas lo conocían en ese momento. O si alguien ha rechazado un secreto, ¿no? Y se quiere saber que esa persona, aunque lo recibió, nunca ha podido acceder a él. Entonces, como veis, la casuística es muy grande y no solamente por el propio secreto, sino por la organización o el individuo que lo ha generado y que es propietario. Sí, ahí hago el matiz de lo de las peticiones y por diferenciar la instancia pública nos referimos a instancias privadas, es decir, en un entorno corporativo donde el propietario de los secretos es la empresa. Esto es un valor fundamental el de tener ese seguimiento, porque luego hay un incidente de seguridad y puedes tirar muy fácilmente del hilo y decir, pues han comprometido el PC de estos 3 empleados porque eran los únicos 3 que tenían acceso al secreto, por ejemplo. También nos ha pasado en entornos de administración pública, ¿no? Que se necesita, pues eso, por ejemplo, poder saber quién accede a un documento, quién no, especialmente para documentación, pues como podría ser, imaginaos el caso de policía, ¿no? De un expediente disciplinario de una persona, ¿vale? Vale. Ok, pues venga. Vamos a la realidad. La realidad. Lo que nos encontramos en el día a día. Pues bueno, ya veis, o sea, esto está hecho así a posta, la amalgama y batiburrillo de herramientas, plataformas, alternativas que tenemos para almacenar y compartir información a día de hoy, ¿no? Ya veis, o sea, tenemos desde el típico post-it que te encuentras en los sitios más anodinos a soluciones que lo que te permiten es añadir una capa de cifrado extremo a extremo sobre tu información sensible, ¿vale? Y no solo esta, sino que, por ejemplo, los servicios estos que os ponemos ahí al margen de Alternative 2 o Alternative, pues tú le metes una de estas soluciones y le pides alternativas de qué otras hay, ¿no? O sea, que la lista es infinita. Sí, siempre ponemos el ejemplo un poco por cosas que comentábamos y Juanjo lo mismo. Si te acuerdas de alguno, pues los vamos aportando los 3. Mónica ha contado en distintas ocasiones con el tema del post-it, servicio de urgencias de un hospital aquí en España, antes de pasar el proceso de admisión y de triage, ¿no? Y están allí las credenciales del ordenador, iba a decir el portátil del ordenador, que están usando los servicios de urgencia con todos los datos médicos. El ordenador del quirófano, claro, de urgencias. Entonces, claro, el tema es serio. Y luego, en esa parte de servicios variopintos, pues entendemos que los asistentes no a la sesión conoceréis algunos de estos sí, otros no. Lo curioso es eso, pues lo que es un Google Drive, un OneDrive, un Dropbox, son muy conocidos, pero un día determinado la gente empieza a compartir cosas críticas por WeTransfer y no habías oído ese servicio nunca hasta que ese día empieza como a ponerse el servicio de moda y lo empieza a usar la gente. No sé si conocéis a lo mejor, porque es más desconocido, Firefox Send, pero sí que tiene ciertas capacidades de seguridad que no tienen otros servicios, ¿no? Entonces, y esto no es solo en la parte personal, sino que es en la parte corporativa. O sea, muchas veces la gente pues intercambia documentos profesionales pues usando el método que les parece más seguro. Vale, aquí normalmente pues distinguimos soluciones que son solamente de protección, ¿no? Por ejemplo, si tenemos GPG, pues está, bueno, GPG también sirve para compartir, ¿vale? Pero podemos tener soluciones destinadas específicamente a la protección. También, por ejemplo, Cryptomator, Voscryptor, estas son soluciones para cifrar información sensible antes de que tú la puedas subir a una nube y que sea cifrado extremo a extremo, aunque la nube solo te esté proporcionando cifrado en tránsito, ¿vale? Y luego tenemos esto, la parte de almacenamiento y la parte de compartición. En almacenamiento pues tenemos desde repositorios de ficheros, como pueden ser Firefox Send, Dropbox, Google Drive, todos los que os podéis imaginar, gestores de contraseñas, ¿no? Que lo que hacen es que están integrados en plataformas, pues bien ya sea de navegador o las propias de Apple, Google, otras que son independientes como KeePass, LastPass, OnePassword, bueno, todos los que tenéis ahí. Y gestores documentales, los que yo tengo en mi organización, un gestor documental, meto ahí los documentos y ya está, ¿vale? Y luego la compartición, pues puede venir desde un mensaje de WhatsApp, ¿no? Pero, por ejemplo, en entornos colaborativos muchos conoceréis Slack,
En el ámbito un poco más profesional está la parte de Microsoft Teams. Y luego tenéis, pues eso, la parte de intercambio y compartición segura de secretos, en los que podéis volver otra vez a utilizar enlaces en estas nubes que hemos utilizado para almacenamiento y distribuirlas de manera que, sin tenerlas que llevar a otro sitio, pues ya las compartes con otras personas. Claro. Y aquí entra siempre también, que luego lo veremos en imagen, el tema de la gallina y el huevo, ¿no? De qué vino primero, porque un buen ejemplo es el de Firefox Send, y ahora os damos matices de la parte más de seguridad, ¿no? Y qué propiedades debemos buscar. Pero Firefox Send usa cifrado extremo-extremo, e incluso, lo que pasa es que no puedes gestionar las claves, ahora entraremos en ello, e incluso te deja poner una contraseña. Pero volvemos a la gallina del huevo. Y ahora, ¿cómo intercambio de forma segura o comparto esa contraseña con el otro extremo para que pueda tener acceso a los contenidos que estoy intercambiando con Firefox Send, ¿no? Con lo cual, pues tenemos esa problemática ahí dando vueltas siempre, ¿vale? Con esa situación, lo que ocurre es que acabamos en algo como esto, ¿vale? Que es un poco, a nivel de las empresas, esta es un poco una imagen que refleja la realidad. Y sobre todo te planteas eso, ¿cómo hemos llegado a este punto? O sea, ¿cómo hemos llegado a un punto en el que el edificio está así, se sigue sosteniendo, seguimos viviendo allí, en el día a día va todo bien, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo vamos a ir viendo, estos puntos débiles o ese uso indebido o inseguro de intercambio de secretos, ¿no? En el día a día. Un poco sería la idea que trasciende aquí detrás. En ese intercambio, en muchas ocasiones ocurren cosas que sorprenden, ¿vale? Que sorprenden como las que tenéis aquí, ¿no? Es básicamente un montón de los grandes proveedores de Internet, como puede ser Google, o T-Mobile, o Facebook, o GitHub, o Twitter, o Instagram, ¿no? Tenéis ahí todos, como en un momento dado sus tecnologías han fallado y no han, digamos, actuado como debían, y lo que ha acabado ocurriendo es que han acabado credenciales, contraseñas normalmente, en los logs y registros en claro. Y veis que esto no es de hace mucho, o sea, es 2018, 2019, ¿vale? Con múltiples incidentes. Y aquí podemos enterarnos o no, depende un poco del caso, ¿no? Pero es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Más ejemplos, que a lo mejor sí son más visibles para el usuario, porque el otro, de verdad, solo te enteras si sale a la luz y si además estás en el día a día viendo qué pasa en la industria de ciberseguridad. Por ejemplo, desde el punto de vista de compartición, pues todos nos fiamos, bueno, algunos se fían más que otros. Yo no me fío de Apple, ¿no? Y de Google. Son proveedores súper reconocidos, todos tienen un montón de datos nuestros. Y entonces te encuentras con cosas como estas, ¿no? Si tú quieres enviar un correo electrónico, aunque esté cifrado por GPG, y resulta que tienes que añadir un adjunto de más de 20 megas, pues Apple te va a decir, uy, este adjunto es muy grande, ¿quieres enviarlo a través del servicio de MailDrop? Entonces, él te lo envía a través del servicio de MailDrop y toda esa seguridad que tú le habías enviado a tu correo cifrado con GPG, ya la has perdido. Porque esto se va a convertir en un enlace en la nube de Google, perdón, en la nube de Apple, que puede ser accesible por cualquiera que consiga esa URL. Entonces, más te vale también mandar la URL del MailDrop bien compartida por GPG, porque si no, pues tendrás un problema. O un caso muy llamativo, que es la compartición a través de la aplicación Notas con iCloud, ¿no? Si yo tengo un iPhone y quiero compartir una nota con Raúl, lo tengo muy sencillo, porque además nos simplifica mucho la compartición. Le doy a compartir y me dice, ¿a través de iCloud? Sí. Genera una URL muy aleatoria, pero resulta que al final está poniendo el nombre o la primera línea de esa nota. Entonces, si la primera línea de esa nota se llama horarios de curso escolar, fenomenal. Pero si he sido tan incauta o no tan incauta, sino que no se me ha ocurrido pensar que eso iba a acabar en la URL que le van a enviar a Raúl en claro por ahí, pues podría haber acabado poniendo una contraseña, una credencial, un secreto importante en esa primera línea y que esté por ahí circulando. Y algo que a mí me mata, ¿no? Y es que Gmail no permita enviar ficheros zip que estén protegidos con una contraseña como adjuntos. O sea, eso me mata. Así Google no los puede ver. Bueno, un matiz que os hacemos aquí, que yo creo es muy importante, perdón que no quería enseñar las siguientes, sino volver atrás en dos de ellas, aquí en esta amalgama y con los ejemplos que hemos visto ahora, pues de las notas, de iCloud, del MailDrop y demás, es un detalle más técnico en estos servicios, ¿no? Habréis oído que muchos de ellos, y poníamos el ejemplo, bueno, antes de Firefox Send, que Firefox Send es incluso un paso más allá, que muchos de ellos, como puede ser Dropbox o iCloud, ¿no? Me lo recordaba,
usan cifrado, ¿no? Y siempre es bueno usar cifrado en dos contextos, ¿no? Cifrado en tránsito, típicamente HTTPS, TLS, cuando estoy mandando los datos de un punto a otro, y cifrado en reposo, es decir, cuando los almaceno en un disco duro, en un elemento de almacenamiento, un repositorio, que también estén cifrados, normalmente pues con criptografía simétrica, pues con AES habitualmente a día de hoy y demás. Bueno, esto está bien, pero es que esto no me asegura nada, porque ¿quién tiene las claves de ese cifrado tanto en tránsito como simétrico? Esos proveedores, Google, Apple, Dropbox, etcétera, Amazon, con lo cual yo no tengo ese control, ¿vale? Si vamos un paso más allá, que lo hemos mencionado muy de pasada, pero lo vamos a enfatizar más, la clave está en usar cifrado extremo a extremo, ¿vale? Y ese extremo a extremo implica que se cifra en un cliente y se descifra en el cliente destino. Y entre medias, los servicios, las infraestructuras, todo lo que esté entre medias, la nube, ¿no? que nos referimos a ella hoy en día, no debería tener acceso a ella, con lo cual ya hemos dado ahí un paso importante. Pero seguimos teniendo un problema y es que en el cifrado extremo-extremo tengo que ser capaz de verificar las claves, porque si no, si yo estoy cifrando algo entre nosotros y Juanjo, ¿vale? Si creo que lo estoy cifrando con Juanjo, pero no he verificado la clave, pues voy a acabar con un problema en el que alguien puede hacer un man in the middle, me da su clave diciendo que es la de Juanjo, yo lo cifro con su clave y se lo cifro a ese tercero que no es Juanjo. Entonces, ese es el otro elemento porque, por ejemplo, en Firefox no tengo esa capacidad de verificación de clave. Entonces, ese cifrado extremo-extremo se queda un poco corto. En otros servicios, como son Signal, como son WhatsApp, os invitamos un poco como reto, los que no lo conozcáis, a buscar, porque está documentado, cómo verificar la clave de otro usuario. Y es algo que deberíais hacer. Porque ellos sí son cifrados extremo-extremo. Claro. Por ejemplo, Telegram no es cifrado extremo-extremo, salvo en el modo privado de Telegram, que es con un único usuario, ¿vale? Y Juanjo se está enseñando ahí, ¿vale? Se ve un poquito ahí claro, pero en pequeñito. No se ve mucho, ¿no? A ver. Sí. Cuidado, que ha cambiado ahí la cámara. Pero era justo en WhatsApp el código QR. Bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero... Sí, no se ve, pero sí se intuye ahí. Entonces, buscad en la configuración dónde encuentro ese código QR con las claves entre Juanjo y yo, en el caso de WhatsApp, para poder hacer esa verificación. Luego en GuardedBox lo veremos porque sí queremos que tengáis muy claro cómo verifico la clave de Sobre todo es importante eso, que seáis capaces de distinguir cuando se dice que un servicio es cifrado, está cifrado, este elemento, ¿no? Si es que está cifrado porque a ellos les llega cifrado, si es que está cifrado también cuando se almacena, pero con qué claves y sobre todo si es extremo a extremo. Si el cifrado, solo yo, está cifrado con mis credenciales y con la de la persona que las quiero compartir, y si no, no sirve de nada. O bueno, sirve, pero no es inviolable. Y aquí entramos en la parte de que cuando eso ocurre, normalmente para el usuario es costoso, que es lo que ocurre con GPG. Que GPG a día de hoy sería el mecanismo de compartición más seguro, pero tú tienes que crearte las claves, tienes que gestionarlas porque caducan, tienes que hacérselas llegar a la otra persona a través de un medio, el que sea. Tienes que recibirlas de la persona con las que las quieres compartir. Que verifique que son las tuyas. Entonces, todo ese proceso lo complica tanto que al final se tira por la calle de en medio. Pero sí sed críticos cuando alguien os hable de que tenéis un servicio que está cifrado, porque hay que entender muy bien hasta dónde llega el cifrado que os comento. Bueno, ponemos un ejemplo. Creo que Juanjo iba a comentar, sí. Sí, bueno, una cosa que a mí me gusta comentar, ¿no?, respecto al cifrado extremo de WhatsApp y de Signal, es que efectivamente es un cifrado extremo a extremo y no solo nos tenemos que plantear, digamos, de alguna manera cómo se cifra, sino también cómo se generan las claves y quién las genera, ¿no?, y dónde se almacenan, ¿no?, que también es una parte muy importante de la criptografía. En el caso de WhatsApp, cada usuario tiene sus claves criptográficas, lo cual está bien, ¿no? Pero no son claves criptográficas que vengan derivadas de algo que ha elegido el usuario, ¿no?, como puede ser una contraseña, sino que las genera el propio dispositivo, el propio teléfono, lo cual no está mal porque podría ser peor si las generase el servidor, ¿no? Entonces ya puedes sospechar que el servidor las conoce. Pero el tema es que el propio WhatsApp tiene que guardar las claves criptográficas en el dispositivo, ¿no?, en el que se hace uso de él. Lo cual pues no es el nivel óptimo, digamos, ¿no?, de que no sería como que tú pudieses elegir tus claves criptográficas, ¿no? Claro. Sí, y además tiene algunos otros problemas asociados, como que pues si tú cambias de teléfono,
de dispositivo, quiero decir, y quieres seguir usando tu cuenta de WhatsApp, tienes que generar las claves nuevas, ¿vale? Con lo cual, pues si las habías verificado con algunas personas, esa verificación deja de valer. Entonces, ahí tiene algunos problemas un poco asociados. Claro, de usabilidad, eso iba a matizar o reinstalas WhatsApp porque habría tenido algún problema y regenera las claves. Entonces, otra vez tienes que verificar, efectivamente. Y otro punto aquí, muy brevemente, y con eso avanzamos, es el de Zoom. Sabéis que Zoom ha tenido mucha controversia porque se ha usado ampliamente en estos últimos 3 meses y con el tema del teletrabajo, y usaban un cifrado cuya implementación dejaba un poco que desear con respecto a las buenas prácticas a día de hoy, y está evolucionando en estas últimas semanas con ese cifrado extremo, solo para cuentas gratuitas, o sea, solo para cuentas de pago, ahora también para gratuitas. Un poco se ven los servicios, ¿no?, abocados a hacer un buen uso de la criptografía. Sí, también quería comentar, perdón, muy rápidamente, que aunque WhatsApp, Signal, por ejemplo, sí que ofrecen un cifrado extremo a extremo, que más o menos en términos de seguridad está bastante bien, yo creo que aún así, en términos profesionales, imaginaros que tenéis que compartir, pues no lo sé, una clave para acceder a un sistema, ¿no?, como administrador o lo que sea. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza que compartirlo por WhatsApp quizá no es la forma correcta, ¿no?, sobre todo si es una cosa profesional de tu empresa, pero aún así yo sí que he visto muchos casos, ¿no?, en los que ese tipo de secretos se acaban compartiendo por WhatsApp, y principalmente es porque es lo más sencillo, ¿no? O sea, es digamos, el medio de compartición que no nos pone muchas pegas, no nos cuesta mucho trabajo, no nos quita mucho tiempo, ¿no? Y bueno, al final eliges fiarte, ¿no?, más o menos. Y bueno, yo creo que esto está muy relacionado también con lo que comentaba Mónica, ¿no?, de que el PGP es muy seguro, pero justamente al no ser tan sencillo es el motivo principal, ¿no?, por el que no tanta gente lo usa, ¿no? O sea, si compartir por PGP fuese tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp, pues todo el mundo usaría PGP seguramente. Y voy a añadir que, como claro, no está bien visto compartir algo importante, un dato importante por WhatsApp, ¿no?, que al menos es cifrado extremo a extremo, entonces es mejor compartirlo por Slack, que no es cifrado extremo a extremo, pero que como es más profesional, ¿no?, y está ya, no lo usa todos los usuarios del mundo, pues entonces se prefiere hacer por Slack que por WhatsApp. Y bueno. Sí, el tipo de escenarios pues son de lo más variopinto, ¿no? Hay escenarios peores, ¿no?, como el que os enseñamos en la transparencia, que es el típico documento, ya sea de Word, ya sea de Excel en este ejemplo, donde encima la gente los expone a Internet, con lo cual con unas simples búsquedas en Internet pues encuentras ficheros Excel que contienen passwords secretos, credenciales y demás, ¿no? Pues es un poco desastroso, pero sigue ocurriendo después de 2 décadas. Pues bueno. Nada, el chiste de Dilber, que habla por sí solo. Pues eso, llega el jefe y le dice a la informática que necesita saber quién le ha filtrado, ¿no?, la estrategia a los competidores. Y entonces la informática le dice, ¿todavía es tu contraseña 123? Y dice, pero no me cambies de tema. Yo lo que quiero saber es quién ha filtrado la estrategia a la competencia, ¿no? Pues si no somos conscientes de qué protege nuestros secretos, mal vamos. Sí. En resumen, un poco en resumen. Sí, en resumen, bueno, al final nos encontramos con que la gestión de secretos, el mantenimiento del ciclo de vida y demás está rodeado de enemigos, ¿no?, de enemigos que comprometen su ciclo de vida esperado y que acaban pudiendo alterarlo de manera irreversible. El primer elemento, pues el desconocimiento, o también llamado falta de concienciación de los usuarios. Si ya los usuarios técnicos hacemos las cosas mal muchas veces, imaginaos la gente que no es técnica y bien o no está concienciada o además no conoce que tiene otras herramientas mejores a su disposición. Los medios técnicos pueden llegar a ser extremadamente complejos, como GPG. Yo me encantaría teneros aquí a todos cara a cara y preguntaros cuántos de vosotros utilizáis GPG y cuántos de los que lo queréis utilizar y lo tenéis sois capaces de utilizarlo en el día a día o con cuántas personas. Con terceros. Porque es prácticamente imposible. El otro enemigo, pues eso, si yo tengo que tener el secreto disponible y accesible inmediatamente, el ejemplo de no sé lo que quiero pero lo quiero ya, pues evidentemente tenderemos a almacenar el secreto o a compartirlo de una manera poco segura. La compatibilidad, pues a lo mejor yo tengo en mi organización un sistema
garantiza perfectamente los secretos, pero resulta que cuando lo tengo que compartir a otra organización diferente, y esto se ha visto mucho durante el tema del COVID, con el teletrabajo, de pronto todo el mundo en la oficina podía tener recursos que más o menos garantizaban la seguridad de los secretos y se ha tenido que ir a teletrabajar a casa con su ordenador personal. Y sin ninguno de estos elementos o aplicaciones o servicios que protegían toda la infraestructura. Entonces, falta la compatibilidad, pues también se rompe todo. La falta de control, lo que decíamos, si yo tengo que andar compartiendo, almacenando muchos secretos y hoy los tengo que compartir con Raúl, mañana con Juanjo, pasado con los tres, al final, si no puedo llevar, no soy capaz de llevar un control de cómo lo hice, cuándo lo hice, por qué mecanismo, me voy a volver loca, ¿no? Y voy a acabar poniendo en riesgo o bien perder el secreto o bien, en vez de perderlo, extender su difusión más allá de donde sea necesaria. Y ya por último, eso, la dificultad de mantenimiento, ¿no? Que si tengo las plataformas tantísimas soluciones como hemos visto anteriormente y con cada individuo o empresa o administración lo tengo que compartir de una manera diferente, mantener esto es una auténtica pesadilla. Sí, en el día a día un poco, enlazando con algún ejemplo, si os parece, compartimos ahora en 2-3 minutos algunos ejemplos típicos del día a día que hemos ido viendo. O sea, a nosotros nos han llegado, por ejemplo, no vamos a decir de quién, pero del sector financiero, pues un email profesional con toda la arquitectura de una solución y demás para que les hiciéramos una propuesta de auditoría de seguridad. Y dices, pero ¿cómo me mandas esto por mail en claro que cualquiera que lo intercepte tiene toda esa información? Y entonces todavía pensamos como que el mail, no sé, nadie va a tener acceso a él aunque no esté cifrado. Es muy sorprendente. Y que si yo lo quisiera filtrar, no tendrías evidencias de que lo he filtrado yo, Sí. Porque a mí me lo mandaste por correo, pero mi correo puede estar comprometido, claro. Lo ha podido capturar cualquiera. Entonces, no se puede. Ese secreto ya dejó de ser secreto y era, pues, como dice la arquitectura de una importante entidad. Además, yo creo que, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí que en los correos en los que se manda información sensible, que ya está mal, ¿no? Pero encima normalmente suele haber en copia más gente de la que tiene que tener acceso, ¿no? Y no solo eso, sino si luego el secreto cambia, se vuelve a reenviar otro correo con toda esa gente en copia, ¿no? Y al final puede haber gente que tenga acceso al secreto que no debería haber tenido nunca. Pero aquello va creciendo y creciendo y es una locura. Y normalmente no hay protocolo, que es una cosa muy importante, que es definir un protocolo. Un método claro. Un método claro y muy estructurado por el cual sea esté muy claro cómo compartir el secreto, cómo acceder al secreto y cómo, si el secreto se tiene que modificar, podemos otra vez hacerlo de una manera sencilla. Y vamos a hacer ese énfasis luego de seguridad y usabilidad. Sí. Si es complicado para los usuarios, lo acabarán haciendo mal. Un ejemplo, por ejemplo, que nos hizo llegar gente, porque hemos estado indagando y tal, era en una intervención que tenía lugar un fin de semana, pues un administrador tuvo que estar 12 horas allí, básicamente, para poder introducir la contraseña de acceso, porque no tenían un mecanismo de compartición. Claro, fin de semana, 12 horas extras, mientras hacía sudokus, esperando por si hacía falta que él metiera la contraseña. O sea, esto no tiene sentido en el siglo XXI, ¿no? Otro ejemplo que Juanjo siempre comenta mucho, si quieres compártelo tú, Juanjo, es el de tema de APIs, o sea, claves de APIs y en auditorías. Sí, bueno, hay un par de ejemplos, ¿no? Típicamente cuando te tienen que pasar credenciales para hacer una auditoría, ¿no? Nosotros que somos auditores y nos dedicamos al mundo de la revisión de seguridad, esto nos pasa mucho, ¿no? Ya no es solo que nos la pasen de una manera incorrecta, sino que luego no caducan, ¿no? a la hora que tienen que caducar, ¿no? Tú te pasan unos credenciales, haces la auditoría, terminas la auditoría y incluso le escribes al cliente, oye, ya no voy a hacer uso de estos credenciales que me has pasado, bórralos, ¿no? Y a lo mejor pues unos meses más tarde te dice, oye, ya he solucionado las vulnerabilidades que me encontraste, ¿puedes probar de nuevo a ver si está solucionado? Y vas a probar y las mismas credenciales siguen funcionando, ¿no? O también pues el ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? de las claves SSH de acceso a los repositorios de código. Si algunos sois, de los que nos escucháis, algunos sois desarrolladores, pues sabéis que es bastante típico si tienes que compartir código con un Bitbucket, por poner un ejemplo, pues ponerte una clave SSH ahí para compartirlo, ¿no? Pues muchas veces pasa que dejas de trabajar para esa compañía, ¿no? Y esa clave SSH pues no se borra, ¿no? Y mucho tiempo más tarde puedes seguir teniendo acceso, ¿no? al repositorio de código, bajarte código, modificarlo, incluso aunque tu usuario de la compañía sí se haya
haya eliminado, ¿no? Pero la clave SSH no se ha eliminado. Y bueno, pues todavía, mucho tiempo después de ya no trabajar para la compañía, puedes alterar el código fuente, ¿no? de esa compañía. Y yo creo que esto viene principalmente dado pues por no tener un buen control, ¿no? de qué personas tienen acceso a un secreto, y no solo quién tiene, sino quién debe tener, quién ya no debe tener, ha dejado de, o debe haber dejado de tener acceso, ¿no? Todo ese sistema de tracking, ¿no? o de gestión de los secretos, ¿no? es al final el punto clave. Perfecto. Pues lo vamos a ver con un par de ejemplos muy visuales, ¿no? Esto es vuestra organización o vuestra vida personal digital, ¿no? Toda ordenadita y todo correcto y todo funcionando, hasta que se desvela un secreto cripto que no se debería haber desvelado y entonces se viene todo abajo, básicamente. Entonces, como veis aquí, el impacto, como decíamos antes, que podía tener un secreto, pues puede ser mucho peor de lo que nos pensemos, ¿no? ¿Quién iba a pensar en la imagen original que esto, que no ha acabado todavía, iba a acabar así? Básicamente. Aquí los daños colaterales son grandiosos. Sí, son importantes. Y esto dice, no, pero esto solo les ha pasado a esto, ¿no? Y es el típico vídeo, ¿no? Que está por ahí. Pues no solo les ha pasado a esto. Resulta que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿no? Pues las tuyas se remojan. Pues lo mismo. Vemos generalizadamente una muy mala gestión y sobre todo intercambio, compartición de elementos que son secretos. Y entonces acaba mal y se repite, y ves que se repite una vez y otra, y eso un poco también nos hizo el decir, tenemos que intentar hacer algo, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando con Guarded Box, pues para que no acabemos muchos así, básicamente, porque, pues como veis, la situación es muy similar, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, ¿vale? Que acabemos así. Fuera de la broma, lo que comenta Mónica muchas veces, ¿no? Dice, muchas veces somos hasta el último en enterarnos, ¿no? Algunos conoceréis, otros quizás no. Un servicio como es Have I Been Pwned, he sido pwneado, ¿no? Se han comprometido mis credenciales y básicamente aquí lo que van haciendo es un recopilatorio de cuando se compromete un sitio web, un servicio en Internet y se filtran usuarios, contraseñas y otros datos de millones de usuarios, pues acá puedes consultar o no. Entonces os lo vamos a enseñar aquí. Como veis, fijaros, ha habido más, ¿no? Pero aquí tienen centralizados 455 servicios o compromisos que ha habido, con casi 10.000 millones de usuarios afectados, ¿no? Entonces, si usamos mi mail de Gmail, básicamente, que bueno, pues tiene ya bastante tiempo, pues no he sido comprometido en uno, ni en dos, ni en tres servicios, sino como veis aquí en muchos más, ¿vale? Colecciones de las cuales yo no tenía ni idea de su existencia con datos personales, servicios donde yo he tenido cuenta, pues como Adobe o Dropbox o LinkedIn, ¿no? Y otros donde reservé la cuenta, pues como MySpace, para tenerla reservada con mi nombre y que nunca usé, pero al final te lo comprometen. Porque este es un ejemplo de que los secretos deben morir. Muchos nos hemos visto en la necesidad de crearnos una cuenta en un servicio para hacer una compra puntual de algo concreto y nunca más vas a ir a comprar nada en ese servicio. Entonces, bueno, pues según has acabado, si tú tienes un registro de dónde te había registrado y dices, oiga, que yo resulta que hace no sé cuánto tiempo compré algo en AliExpress y ya no pienso comprar nada más, bueno, pues voy y borro la cuenta de AliExpress, porque si no podremos haber reutilizado contraseñas entre AliExpress, que no deberíamos, pero que levante la mano y que no lo haga, y podremos habernos visto comprometidos, aunque digamos, no, si yo lo de AliExpress ya no lo uso, pues la cuenta está allí y puede servir para otros servicios. Un ejemplo válido ahí, aunque los más concienciados no reutilicemos contraseñas, vas hablando con la gente y tienen sus patrones de generación de contraseñas. Si alguien accede a tu contraseña en un servicio y si lo hacen en un par, ya mucho más fácil, ve qué patrón utilizas y intenta contraseñas similares en los otros servicios. No tiene ningún sentido. Tenemos que gestionarlo. Sí. Aquí yo quería comentar que, bueno, yo creo que Raúl, los que le conozcáis, es famoso por ser súper paranoico, ¿no? En temas de seguridad, en temas de las contraseñas que usa, y sin embargo, fijaos que su cuenta de Gmail ha derivado, ¿no?, en un montón de compromisos de contraseñas a lo largo del tiempo. Esto no es porque Raúl haya hecho las cosas mal, ¿no? Digamos, haya usado contraseñas cortas que se hayan podido comprometer fácilmente, ¿no? Tú puedes utilizar una contraseña súper larga y súper robusta, que al final
si por lo que sea la web en la que te has registrado no la gestiona correctamente, ¿no? Y la mete en claro en un log, por ejemplo, cuando vas a hacer login, o la guarda en la base de datos en claro o bajo un hash muy fácil de romper, al final tú por mucha seguridad que hayas tomado, ¿no?, con tu contraseña, te la pueden comprometer, ¿no? Entonces, fijaos, este es un caso, ¿no?, en el que tú le das tu contraseña para acceder a un servicio web, a ese servicio web, ¿no? Y es ese servicio web el que acaba no protegiéndola y comprometiéndola de alguna forma, ¿no? Y ya si encima esa misma contraseña la reutilizas en más servicios, ¿no?, pues ahí sí que tienes un problema. Sí, están muertos. Y entramos un poco, ¿no?, pues eso, en cuál es el resumen de la problemática. Entonces, confiamos en los depositarios del secreto, o sea, yo no. La mayoría quieren algo de ti y son los grandes hermanos. Entonces, tienes que tener una actitud de desconfianza. A mí me dejó loca y descubrí ahí, ¿no?, todo lo que almacenaba Google y Apple de mí. Cuando una vez fui a una boda, a un sitio en el que no había estado nunca, y tenía el teléfono móvil, yo creía tener deshabilitada la localización y un par de días después me pedía una valoración para el sitio de bodas donde había estado. Entonces dije, madre mía, esto es sorprendente, pero fue aún peor elaborando una guía de Maps y tal de Apple, en la que me encontré que por ahí hay un ajuste rocambolesco escondido detrás de un montón de ajustes que no tienen nada que ver, en el que tienes registrado qué haces en cada sitio, a qué horas sales, cómo has llegado, si has llegado andando, en coche, por lo que has tardado. E incluso a veces hasta se atreven descaradamente a decirte, ¿vas para casa? La ruta más recomendable es esta. Yo no le había almacenado ni mi casa ni nada por el estilo, pero lo estaba infiriendo de todos los datos que tienen de mí. Entonces, para mí todo eso es muy secreto y no era ni consciente de estarlo revelando, pero tenemos muchos grandes hermanos y hay que ser consciente de ello. A mí una cosa que aquí me gusta comentar mucho es que los navegadores por defecto se guardan o intentan guardarse una cantidad de datos cuando tú haces cosas en Internet que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? O sea, tú por defecto, el comportamiento por defecto del navegador es que si tú rellenas una contraseña en algún sitio se la guarda. Ya últimamente, en las últimas versiones, ni te pregunta, directamente se la guarda. O sea, tienes que ser tú el que te vayas a la configuración y le digas, oye, no te guardes mis contraseñas, ¿no? O en estos sitios no te las guardes, ¿no? Pero por defecto se las guardan. Y es difícil, como desarrollador web, es imposible, yo diría, a día de hoy, conseguir que el navegador no se guarde las contraseñas en tu sitio de tus usuarios, ¿no? Y no solo con las contraseñas, sino que tú además, en un momento dado, pues vas a, no sé, cualquier servicio que uses en Internet, vas a pedir una pizza al Telepizza. Como metas tu dirección de tu casa, el navegador se la guarda por defecto. Y al final dices, ¿quién va a tener acceso a esa información? Google, ¿no? Pero no sé exactamente qué va a hacer con ella. Bueno, tienes que leer políticas de privacidad que son infumables, ¿no? Pero al final te das cuenta de que el comportamiento por defecto de los navegadores, a no ser que seas súper paranoico y te empieces a mirar todas las opciones de todo lo que se guarda, el comportamiento por defecto es que el navegador se guarda prácticamente cualquier cosa que tú introduzcas en cualquier formulario, ¿no? Sí, cada vez tienen más esa idea que lo comentabas, Mónica, de la sincronización, ¿no? Que lo puedas tener además toda esa información tuya sincronizada entre todos tus dispositivos, el portátil, el equipo escritorio, la tableta, el móvil, y todo eso acaba en la nube y cómo está siendo protegido y es muy útil, muy buena usabilidad y la seguridad se verá afectada. Bueno, pues entonces eso, la segunda pata es la compartición segura y su gestión. Ya no podemos hacer las cosas enviando con una paloma mensajera en el día a día digital y no nos podemos desde luego arriesgar a que nos quiten lo que es más preciado para nosotros. Esto de la ruleta rusa tiene que acabar, que cada vez que tengamos que compartir, almacenar un secreto, estemos jugándonosla a ver qué pasa, a ver si este servicio se compromete o no se compromete, o si entre medias se ha metido alguien, es algo que hay que... Como el del almacén, estamos como el del almacén. Entonces, ¿qué debemos de exigir? Una solución que nos permita gestionar, y con gestionar es almacenar y compartir nuestros secretos, más tener el control de los mismos. Pues bueno, seguridad, privacidad y estabilidad, eso por encima de todo, incluso por parte del servicio, ¿vale? Que nos ofrezca garantías, aunque incluso complementan el servidor. O sea, que si hay cualquier volcado, los secretos de los usuarios estén a salvo. Que el servidor no te pueda engañar, que tengas mecanismos para saber que el servidor no te está engañando tampoco. Sí, eso, ahí serían esas dos vías de incluso por parte o compromisos, intencionada o no intencionadamente, que tampoco te fíes 100% del servicio. Que no tenga los medios, que incluso aunque el servicio quiera, legítima o ilegítimamente no lo pueda comprometer.
el control, entendiendo como capacidades de gestión, que es fundamental, porque es que si no, es como dónde metí aquello y tienes de 20 cajones y no lo encuentras. Tienes que poder confiar y el elemento clave y fundamental sin el cual ninguna cosa de estas serviría de nada es que sea usable y sencillo.